de la cátedra hace varios años ya. Estoy con Abril Alanís, con Eli Tejada. Estoy también, creo que lo vi también para nuestro organismo, por la connotación tóxica que puede llegar a generarse, tóxico-clínica en realidad, que puede generarse si fracasa este tipo de metabolismo en nuestro organismo. Por lo tanto, este metabolismo, a diferencia de otros, tiene una relación clínica muy importante con la profesión médica que vamos a desarrollar a futuro. ¿Ah? Así que bueno, vamos a empezar. En primera instancia, antes de que empecemos a hablar plenamente del metabolismo de los aminoácidos, tienen que recordar que los aminoácidos obviamente van a provenir de las proteínas, ¿no? El catabolismo proteico. En este caso es importante que, como en todas las vías metabólicas que vemos, y como les habíamos dicho con los chicos en digestión y absorción, es importante que ustedes vayan desde el aporte proteico, en este caso de la dieta, hacia lo que va a ocurrir después. En el catabolismo proteico, para el metabolismo de los aminoácidos, recuerden ustedes que las proteínas pueden tener un doble origen. Puede tener un origen exógeno y un origen endógeno. Bien, nos vamos a centrar principalmente en el origen exógeno de las proteínas, es decir, de todas aquellas proteínas que provienen de la dieta, de los alimentos que nosotros ingerimos. Bien, si les preguntan alimentos que sean hiperproteicos, huevos, leche, carne, pollo, pescado en algunos casos, todos esos, ¿no? Bueno, como podemos ver acá en el esquema, a ver, déjenme un segundo. Ahí está. Bien. Las proteínas, ¿no? Todas las proteínas que nosotros consumimos van a llegar al tubo digestivo y van a empezar a degradarse en el estómago. Y posteriormente, cuando lleguen hacia la primera porción del intestino delgado, van a degradarse mediante las enzimas del jugo pancreático. Bien, las proteínas, acuérdense, se van a degradar en óligo y dipéptidos, que van a ser el resultado parcial de la degradación de la degradación enzimática presente en el jugo pancreático. ¿Ok? Tengan en cuenta también, si recuerdan de digestión y absorción, que en algunos casos pueden llegar a absorberse dipéptidos o tripéptidos en la mucosa intestinal, a diferencia, por ejemplo, de la absorción de monosacáridos, que tienen que ser solamente monosacáridos para poder absorberse. ¿Bien? De todas formas, el resultado final del catabolismo proteico van a ser los aminoácidos. ¿Bien? Y como les decía acá, recuerden, los dipéptidos también pueden absorberse. Una vez que tengamos el catabolismo proteico completo, o parcialmente completo, en el caso de que haya oligopéptidos o dipéptidos, estos van a atravesar el epitelio intestinal y mediante sus transportadores, generalmente por la vena porta, cayendo a la circulación de la vena porta, estos van a llegar hacia las células de todo el organismo. Obviamente pasando antes por el hígado, que tienen que recordar que el hígado, en este caso, va a ser el órgano blanco de la reserva de todos los nutrientes, ¿bien? De lípidos, de hidratos de carbono, de aminoácidos, etc. ¿Bien? Como les decía también, en el caso anterior nos centramos más que nada en las proteínas exógenas, ¿bien? Que como pueden ver acá en el esquema, estas atraviesan el aparato digestivo y se van a degradar en aminoácidos, es decir, la proteína se degrada y queda en aminoácidos. O también recuerden en dipéptidos o oligopéptidos, ¿bien? Pero también tienen que saber que puede haber proteínas de origen endógeno en estos casos, ¿bien? Las proteínas endógenas van a ser en general proteínas que ya van a tener una vida corta o una vida útil restante muy corta. Entonces van a ser proteínas viejas que el organismo, para aprovecharse de esos aminoácidos que todavía funcionan para otra síntesis proteica, la van a marcar, ya vamos a ver cómo, y la van a degradar. ¿Cómo la van a degradar? Principalmente en dos estructuras, que son los lisosomas y los proteosomas. Cosa importante que tienen que saber acá, que los lisosomas van a ser estructuras que no solo van a degradar proteínas, ¿bien? Pueden degradar también en algunos casos hidratos de carbono, pueden degradar en algunos casos lípidos complejos y en algunos casos pueden incluso degradar ribonucleótidos, ¿bien?
tienen que saber además que los lisosomas van a tener unas enzimas específicas que se van a llamar catepsinas. Y sí o sí, para que estas catepsinas funcionen, tienen que haber un medio ácido. Bien, si les llegan a preguntar, porque esto suele ser pregunta de parcial y de evaluativo, ¿cómo es el pH en el lisosoma? Ustedes tienen que decir que es un pH ácido, ¿ok? Sí, porque si nosotros tenemos un pH básico, la catepsina no se activa y por lo tanto no va a haber una degradación proteica. Bien. Por otro lado, también vamos a tener un elemento que va a ser exclusivo para la degradación de proteínas. Bien. Como les dije, los lisosomas pueden degradar aminoácidos, pueden degradar, perdón, proteínas, pueden degradar hidratos de carbono y pueden degradar lípidos. Bien. En cambio, los proteosomas o proteosomas, ¿sí? Dijo que era, el pH dijo que era ácido. Sí, en pH ácido. Y las enzimas que actúan se llaman catepsinas. ¿Está? Bueno, Sí, gracias. De nada. Bueno, como les decía, los lisosomas, repito para alguno que no haya escuchado, los lisosomas degradan hidratos de carbono, degradan lípidos y pueden llegar a degradar incluso ribonucleótidos. El proteosoma, en cambio, o proteasoma, puede salir de las dos formas, degrada solo proteínas que van a estar marcadas mediante un proceso de marcaje, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, sea cual sea el caso, de dónde provengan las proteínas, ya sean exógenas o endógenas, el producto final que debe quedar son los aminoácidos, ¿ok? Y estos aminoácidos, tanto exógenos de las proteínas de la dieta como endógenos de las proteínas de degradación interna, van a pasar a la sangre, a lo que se conoce como el pool común de los aminoácidos. ¿Cuál va a ser la función del pool de aminoácidos? La síntesis de nuevas proteínas, la síntesis de compuestos no proteicos de importancia fisiológica, como por ejemplo ATP, en algunos casos ya vamos a ver cómo, o AMP, y la degradación para la obtención de energía. Algo que también tienen que tener en cuenta es que a diferencia, por ejemplo, de los hidratos de carbono o de los lípidos, la degradación para la obtención de la energía no es la primera opción. En el caso de las proteínas o de los aminoácidos, ¿se puede obtener energía? Sí. ¿Es lo ideal para nuestro organismo? No. ¿Por qué? Porque eso nos está hablando de déficit nutricional importante. Bien, es un déficit nutricional de de carbono o de lípidos o combinado, ¿bien? Y eso, como vamos a ver más adelante, se relaciona con un tipo de desnutrición, ¿bien? Bueno, esto es un poco más, a ver, ahí está. Esto es un poco más a detalle, la degradación de las proteínas tisulares, como les había mencionado, con lisosoma y con proteosoma. Es un poco lo que ya estuvimos hablando. El lisosoma, orgánulas citoplasmáticas que van a contener las hidrolasas, que son las catepsinas, que van a tener acción sobre proteínas, ácidos nucleicos, lípidos e hidratos de carbono. ¿Bien? Y los proteosomas, en cambio, que van a ser complejos proteicos, eso, márquenlo porque es importante, son complejos proteicos grandes que van a estar presentes en todas las células eucariotas, que van a realizar solo degradación proteica de algunas proteínas no necesarias, antiguas o dañadas, que era eso que les estaba comentando de proteínas que tenían ya una vida media corta. ¿Bien? Ahora bien, lo que estuvimos hablando, para que una proteína de degradación endógena llegue a lo que es el proteosoma, es necesario que ésta pase por un proceso de marcaje, ¿bien? ¿Y este proceso cómo se llama? Ubiquitinación. Esto márquenlo porque es pregunta de examen siempre, ¿bien? Tienen que saber que la ubiquitina va a ser un polipéptido de 76 aminoácidos, es decir, que va a ser una proteína más, que va a ser clave a su vez en la degradación proteica. Este proceso de ubiquitinación se va a generar más que nada en 3 pasos y consta de 3 enzimas específicas. Tenemos la E1 o enzima 1, que es la enzima activadora de todo este proceso. Tenemos la E2, que es la enzima conjugadora. Y tenemos la enzima E3, que es la ligasa, la que va a terminar de unir todo este complejo de ubiquitinas a la proteína que se quiere marcar para la degradación proteica. Bien, acá lo vemos un poco más a detalle con las fórmulas. Tenemos acá la proteína que queremos marcar para la degradación. Necesita gasto de energía, ¿bien? Acá ven, entra ATP, sale AMP y fósforo inorgánico, se gastan 2 enlaces y se forma un enlace de tipo tioéster.
entre la proteína que se quiere marcar, la enzima y la ubiquitina. Bien. Posterior a eso, actúa la enzima número 2, la E2, que es la conjugadora. Que esta lo que va a hacer es recibir de la E1 la enzima, perdón, lo que es la proteína marcada con la ubiquitina. Bien, acá podemos ver, la E1 suelta la enzima, el complejo ya marcado, se lo deja a la E2, y después pasamos a lo que es la etapa 3, con la enzima 3, que es la ligasa, que esta va a transferir la ubiquitina definitivamente al grupo amino. Esto márquenlo porque es pregunta de examen. ¿A dónde se transfiere o a qué transfiere la enzima E3? Al grupo amino, generalmente del aminoácido lisina. En algunos casos suele haber otro, pero es común que sea este, a la lisina de las proteínas diana, ¿ok? Que es la proteína que va a estar marcada. Entonces, así, de esa forma, se va marcando la proteína con ubiquitinas. En algunos casos, la ubiquitinación tiene que tener 15, 20, 30 o incluso más proteínas. Depende mucho también de lo que es el tamaño de la proteína que se quiere marcar. Pero generalmente en proteínas que son pequeñas o que son de organelas internas de la célula, suelen necesitar entre 5 y a veces no más de 10 ubiquitinas. ¿Bien? ¿Quedó claro esto, chicos? Más que nada. Está muy resumido, es la forma que a mí, digamos, me quedó como para estudiarlo, para aprenderlo bien. Y pienso que es la forma en la que les puede servir, más que nada pensando en mañana. No sé, en el libro obviamente sale un poco más explicado y les habla un poco más de cofactores y un poco más de señalización, pero yo considero de mi parte que con esto que tenemos acá, bien condensado, ya tenemos como para estar mañana. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Bueno, me estaba olvidando. Acá, como pueden ver, el resultado de todo este proceso, como lo estuvimos ya hablando, es la proteína que va a quedar marcada con la ubiquitina. Y a su vez, esta ubiquitina va a ejercer la señal para la degradación de la proteína. Bien, es como que le va a decir al proteosoma que la acepte la proteína para que ésta pueda ingresar y degradarse. ¿Ok? Acá tenemos más que nada lo que estuvimos viendo antes, el proceso con la E1, la ubiquitina, la E2, la conjugadora. Y acá tenemos lo que es el proteosoma. ¿Ok? Es lo que estuvimos hablando. Si queremos explayarnos un poco más, podemos decir que el proteosoma va a ser, como les dije, una estructura proteica, hueca, generalmente de gran tamaño, que va a poseer en su superficie lo que son cubiertas reguladoras, que esas van a ser las que van a permitir o no la entrada de la proteína hacia el interior del proteosoma, ¿bien? Para la degradación de esto. Otra cosa que también es muy importante, que les pueden llegar a preguntar, es qué tiene en la cubierta este proteosoma. Tiene ATPasas. Bien, ¿qué función van a tener estas ATPasas? Desdoblar todo lo que son las proteínas para poder introducirlas en el canal central del proteosoma. Bien, repito, esto anótenlo porque les pueden preguntar. En la cubierta del proteosoma hay ATPasas. ¿Qué función van a tener estas enzimas ATPasas? Desdoblar las proteínas para poder permitirle a la proteína introducirse en el canal interno del proteosoma para la degradación. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya el proteosoma acepta la proteína con la ubiquitina se suelta, se produce el proceso de desubiquitinación y podemos tener esta misma ubiquitina, para realizar otros procesos de conjugación. Bien, y se va repitiendo. Y cuando ya tenemos la proteína que se marcó y que se liberó de la ubiquitina dentro del proteosoma, mediante gasto de energía y mediante la acción de enzimas hidrolasas que tiene dentro el proteosoma, la proteína se va a degradar a péptidos. ¿Ok? Y posteriormente a eso, por las peptidasas citoplasmáticas, vamos a tener aminoácidos, que son lo que más nos interesa en este caso, y también podemos tener algunos elementos comunes para la presentación de antígenos. Esto por ahora no nos importa mucho, esto nos va a importar más cuando veamos inmunidad y procesos de defensa, pero sepan que existe. Lo que nos interesa principalmente es que sepan esto. ¿Quedó claro todo esto, chicos? El proceso. Sí, sí quedó claro. Bien.
Una vez que ya tenemos todos estos aminoácidos más simples, esta imagen, ¿por qué se las puse? Es del libro. Porque les pueden llegar a preguntar cuáles aminoácidos pueden interconvertirse en acetil-CoA o en piruvato, que esa suele ser una pregunta clásica, tanto de parcial como de final como de evaluativo, les pueden preguntar. Y ustedes tienen que decir, anótenlo por ahí si quieren, que los aminoácidos que van a interconvertirse en acetil-CoA son isoleucina, leucina y triptófano para acetil-CoA. Y para piruvato, alanina, cisteína, glicina, hidroxiprolina, serina y treonina. Esto sí, la verdad, chicos, lo tienen que saber de memoria. Es un palo, sí, pero se los pueden preguntar, así que anótenlo por ahí, tenganlo como tipo ayuda de memoria, tipo flashcard, y apréndanlo, porque les pueden preguntar. Después, más adelante, cuando veamos integración y regulación metabólica, también vamos a ver cómo todo esto nos puede, cómo el piruvato y cómo el acetoacetil-CoA y cómo todos los intermediarios del ciclo de Krebs nos pueden llegar a dar acetil-CoA. Pero por ahora, solamente sepan esto. Buenas tardes. Perdón, ¿sí? ¿Podrías repetir? Sí. Que una pregunta que les suelen hacer siempre para evaluativo o para parcial o para final, en el final de cabeza se les van a preguntar es ¿qué aminoácidos pueden dar acetil-CoA por interconversión o piruvato por interconversión? Entonces esto lo tienen que saber, es de memoria, lamentablemente, pero son isoleucina, leucina y triptófano para acetil-CoA. Y para piruvato, alanina, cisteína, glicina, hidroxiprolina, serina y treonina. ¿Mm? Y también, bueno, les comentaba que cuando veamos integración y regulación vamos a ver cómo todos los compuestos que hay en el ciclo de Krebs se pueden interrelacionar para darnos más que nada acetil-CoA, que es lo que nos importa. Bien, pero por ahora, por el tema este, solamente nos interesa esto, cuáles dan acetil-CoA y cuáles nos dan piruvato. Y ahora sí vamos más que nada con lo que yo considero que es lo más complejo de este tema, lo más lioso, no sé si complejo, pero es como lo más lioso de este tema, que es el proceso de transaminación. Es mucho texto lo que hay en la diapositiva, sí, es digamos la forma que encontré yo de condensarlo lo máximo posible con las fórmulas para que lo puedan entender, es la forma de la que lo estudié yo y bueno, es la forma de la que recomiendo que lo estudien, ¿bien? A ver, proceso de transaminación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en el organismo vamos a tener aminoácidos, como ustedes ya saben, esto sería un aminoácido, grupo carboxilo, carbono quiral, grupo amino, como ya vimos, pero también vamos a tener el concepto de lo que es un cetoácido, ¿bien? Que en vez de tener un grupo amino, va a tener un grupo ceto o ácido, ¿ok? En este caso tenemos que tener muy en cuenta cuáles van a ser los elementos que van a participar en el proceso de transaminación. Van a participar unas enzimas que se llaman transaminasas o aminotransferasas y van a participar unos compuestos que se llaman piridoxales, fosfato, bien, que van a ser derivados de la vitamina B6. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Se va entendiendo? Bueno, una vez que ya tenemos en claro que tenemos las enzimas transaminasas o aminotransferasas también y que estas tienen que funcionar sí o sí con un cofactor que es el piridoxal, podemos hablar sobre la función que van a tener estas enzimas, ¿no? Estas enzimas, más que nada, lo que van a hacer, como indica el nombre, es transferir los grupos amino de un aminoácido determinado hacia un cetoácido, ¿ok? Y cuando pase eso, cuando, por ejemplo, tenemos este aminoácido, venga este piridoxal fosfato y esta transaminasa a actuar, por ejemplo, lo tenemos acá, le va a sacar el grupo amino y se lo va a llevar a otro cetoácido, ¿bien? Pero entonces, ¿qué va a pasar en el proceso? Como le sacamos este grupo amino, va a quedar un cetoácido. Y este otro, que es el cetoácido, perdón, que es el destinatario del grupo amino, que le sacamos a este aminoácido, se va a interconvertir en un aminoácido. Y así nos queda intercambiado, digamos. Si acá, por ejemplo, tenemos el aminoácido, actúa la enzima transaminasa, le quita el grupo amino y va a actuar el cetoácido, lo va a interconvertir en un aminoácido. ¿Se entiende más o menos hasta ahí?
Bien, Disculpa. y ahora vamos a ir, ¿sí? ¿Crees que podría volver a repetirlo, por favor? Sí. Una vez que ya tenemos en claro todo lo que interviene en estas reacciones hacia grandes rasgos, la enzima, que es la transaminasa o aminotransferasa, el cofactor, que es el piridoxal, y también la existencia de lo que son los aminoácidos y de los cetoácidos, ya podemos más o menos desglosarlo a grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, miren, repito de vuelta. Acá tenemos un aminoácido, ¿no? Supongamos que tenemos una enzima que va a actuar a nivel de este aminoácido, una transaminasa. Acá lo ven que está marcado el grupo amino. La función que va a tener la transaminasa es venir donde está este aminoácido, quitarle el grupo amino y llevárselo a un cetoácido. Bien, el cetoácido, acuérdense, no va a tener un grupo amino, va a ser la estructura igual, salvo por el grupo amino. Bien, acá tenemos grupo amino, acá tenemos el grupo ceto. Entonces, si a este aminoácido le sacamos el grupo amino y en cambio se lo llevamos y se lo ponemos a este cetoácido, vamos a tener una interconversión que va a ser que este cetoácido que tenemos acá se va a convertir en un aminoácido determinado y este aminoácido original que teníamos, como pierde el grupo amino, se va a convertir en un cetoácido. Bien, a grandes rasgos eso sería lo que tienen que tener en cuenta primero. ¿Ahí quedó más claro? Bueno, parece que sí. Bueno, ahora sí lo vamos a complicar un poco más al tema. Bien. Como ya les había dicho, necesitamos sí o sí de lo que es el piridoxal fosfato. Che, Y lo que va a Fabi, pasar... ¿Qué pasa? te corto así un poquito. Hay un par de chicos que quieren entrar. ¿Me puedes aceptar así rapidito? Los estoy aceptando. Ah, ok. No tengo ninguna solicitud ahora. O sea, había 2 chicos y sí los acepté recién. De una entonces. Thank you. Si no, decirles que manden de vuelta y los acepto. Ok. A ver, esperemos 2 segundos, chicos. En todo este proceso, que ahora lo tenemos que complicar un poco más, va a participar el piridoxal fosfato. ¿Y por qué vamos a decir que es clave el piridoxal fosfato? Porque el piridoxal fosfato va a interactuar con la enzima. Va a ser parecido al proceso de ubiquitinación, solamente que acá esta enzima primero va a ser la activadora de todo este proceso, ¿no? Como pueden ver acá, la enzima se va a unir al sitio activo, generalmente del aminoácido, a un resto de lisina. Bien, algo que también es importante que tengan en cuenta, que no está acá, digamos, en el resumen, es que la lisina suele comportarse como blanco para conexiones, digamos, para uniones entre diferentes compuestos. Bien, por ejemplo, miren, volvemos acá un poco atrás. Acá en la ligasa, la E3 del proceso de ubiquitinación, bien, también puede unirse a un resto de lisina. Y así muchos sustratos, por ejemplo, con las enzimas, para la interacción y la formación de los complejos enzima-sustrato, suelen interaccionar con el resto de lisina. Esto, como les digo, no está anotado acá, así que si lo quieren anotar o lo pueden anotar para tenerlo a mano, estaría bueno. Les repito, la lisina, los restos de lisina suelen utilizarse más que nada en nuestro organismo para generar uniones entre diferentes compuestos. Bien. Ahora bien, cuando ya tenemos el piridoxal fosfato unido a la enzima con el resto de lisina, se produce una unión de tipo covalente. Bien. Y todo este complejo es el que va a reaccionar con el grupo amino del aminoácido 1. Entonces, cuando ocurra esta reacción, se va a producir la creación de la base de Schiff. Esto, acuérdense, es pregunta de examen, de la base de Schiff. La base de Schiff, ¿qué va a ser? La enzima aminada. Es decir, va a ser la enzima, acá podemos ver, miren, el resto de lisina, podemos ver acá también el grupo amino,
y podemos ver el piridoxal fosfato. Acá, ¿ven? Y acá ya tenemos todo lo que es decir, es nada más y nada menos que la unión de esto, ¿ven? Del fosfato de piridoxal con el aminoácido. Interaccionan estos dos y se genera la base de Schiff. Y ahí sí ya tenemos la enzima aminada que le saca el grupo amino a este aminoácido, por ejemplo, y que ya se lo va a poder entregar a este cetoácido, ¿ven? Y de ahí el proceso, bueno, como pueden ver, es reversible, requiere adición de agua. ¿Por qué? Porque hay una hidrólisis de los enlaces. Entonces, cuando el fosfato de piridoxamina interaccione con el cetoácido, acuérdense, por adición de agua, le va a dejar ahí el grupo amino. Y entonces así vamos a tener la conversión de cetoácido a aminoácido. Y recuerden, de vuelta, les repito, que este aminoácido que tenemos acá, como pierde el grupo amino, se convierte en un cetoácido. ¿Bien? ¿Está claro, chicos? ¿Más o menos se entiende? Como les digo, esto sí es medio complicado, es medio lioso, pero... ¿Podrías repetir la última parte? Sí. Vamos a partir de acá de la base de Schiff, ¿bien? La base de Schiff, acuérdense, de vuelta, es la enzima activadora con todo el fosfato de piridoxal unida al resto de lisina y que ya le sacó el grupo amino a algún aminoácido, ¿ok? Por eso se le llama enzima aminada. Ustedes tienen que tener en cuenta que todo este proceso se va a llevar a cabo para generar, a partir de un cetoácido, otro aminoácido que nuestro organismo requiera en algún momento. Bien, como pueden ver acá, este es un proceso reversible. Entonces, cuando la enzima aminada vaya con algún cetoácido y le quiera entregar el grupo amino que sustrajo de algún aminoácido, por adición de agua, se van a romper, va a haber una hidrólisis de los enlaces y ahí vamos a tener que el fosfato de piridoxamina le va a soltar, junto con la enzima, le va a soltar el aminoácido el grupo amino que le había sacado a este aminoácido, a este cetoácido. Es decir, es como que se lo va a cambiar. Y así, a este cetoácido que tenemos acá va a pasar a ser un aminoácido y el aminoácido al que le hayan quitado el grupo amino va a pasar a ser un cetoácido. ¿Bien? ¿Se entendió ahí un poco mejor? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces esto sería como la primera parte. Bien, tenemos como lo que es la primera parte de la enzima que se activa, el piridoxal fosfato, le saca el grupo amino, se forma la base de Schiff, la enzima aminada y se lo entrega al cetoácido. Bien, ahora vamos con la segunda parte. Posteriormente, miren, vamos a tener que el grupo amino del aminoácido al que le hayan sacado el grupo amino va a quedar unido al fosfato de piridoxal, transformándose en fosfato de piridoxamina, que es esto, es como una combinación de este último paso que se va a enlazar directamente con este otro. Bien. Cuando se une al cetoácido, como les había comentado, se va a transferir el grupo amino y ahí vamos a tener la interconversión. Más que nada, yo me expresé mal, disculpen. No es como una segunda parte del proceso, sino que es como a modo de resumen, ¿ven? Una vez que se produce la reacción, como ya les conté, queda el aminoácido suelto, interconvertido, ¿ven? Cetoácido, reacciona con todo este complejo aminado, se hace la transferencia, la reacción de transferencia y vamos a tener el aminoácido nuevo. ¿Bien? Y después, bueno, el fosfato de piridoxal unido a la enzima activadora van a realizar de vuelta todo este proceso con algún otro aminoácido y algún otro cetoácido que necesite nuestro organismo en algún momento. ¿Bien? ¿Quedó claro eso, chicos? Bueno. Otra cosa que también es pregunta de examen. ¿Cuáles son las transaminasas más comunes? Van a ser dos. Y estas también ténganlas en cuenta siempre porque las van a necesitar para lo que es la práctica clínica. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Las más comunes van a ser GTP, la enzima GTP seguramente la escucharon en algún momento, que es la glutámico pirúvico transaminasa, y la GOT, que es la glutámico oxalacético transaminasa. Esas dos. También las van a encontrar como ALT y como a GTP la van a encontrar como ALT
y a GOT la pueden encontrar como HAST. Acá, miren, acá en Argentina, en los laboratorios de nuestro país, generalmente por convenio se acepta que se use GOT y GPT, pero es por un tema de comodidad. Tengo entendido, por ejemplo, no sé si habrá alguien de Chile, por ejemplo, en Chile, tengo entendido que usan HAST y ALT, pero en realidad serían lo mismo, lo único que cambia es el nombre, marcan lo mismo. Como pueden ver acá en rojo, estas enzimas, ¿por qué van a ser importantes? Porque el aceptor final de la mayoría de las transaminaciones van a dar glutamato, y el glutamato ya van a ver más adelante que va a ser fundamental para lidiar con el efecto tóxico del producto de desecho de los aminoácidos, que va a ser el amoníaco y el amonio. Ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Disculpa, ¿era GOT y GPT? Sí, GOT y GPT. Acá en Argentina se les dice GOT y GPT. En los laboratorios te lo van a decir siempre como GOT y GPT. Algunos medios contados sí te lo pueden poner como HAST y como ALT, pero en realidad son las mismas enzimas, ¿ven? Si lo quieren anotar, GTP es lo mismo que ALT y GOT es lo mismo que HAST. Hay algo que no está acá escrito, es que son, como están presentes en músculo esquelético, en músculo cardíaco y también en hígado, estas principalmente se las va a usar como marcadoras de daño hepático. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en algún momento estamos en la guardia y nos viene un paciente y nosotros sospechamos que puede llegar a tener una hepatitis o algún proceso que le altere la función del hígado, o que nosotros pensemos que puede generarle un daño al hígado, nosotros tenemos que pedir sí o sí GOT y GPT, que es lo más común, ¿bien? Y si esas están elevadas en sangre, eso quiere decir que el hígado está dañado, es decir, que está inflamado, ¿bien? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, y acá quedan las fórmulas para que después, si ustedes las quieren ver, pero más que nada quiero que se acuerden de esto, que la mayoría de veces el aceptor final de las transaminaciones va a ser el cetoglutarato, por lo que siempre se va a generar glutamato, siempre. Y el glutamato va a ser importantísimo para que el cuerpo se defienda de los efectos tóxicos de los desechos del metabolismo de los aminoácidos, que como les dije ya lo vamos a ver más adelante. Y lo otro que también quiero que se lleven, como les dije, es lo de GTP y lo de GOT, que son marcadoras de daño hepático. Ahora bien, esto es lo que yo considero que es lo más importante de todo el tema, que lo tienen que saber sí o sí, lo tienen que manejar. Lo van a ver para largo en la carrera, lo van a ver en el segundo año, lo van a ver en tercero, lo van a ver en cuarto. ¿Por qué? Porque este metabolismo, como les había dicho al principio de la clase, tiene mucha relación clínica con enfermedades clínicas, valga la redundancia, que vamos a ver o que podemos llegar a ver en el contexto de alguna guardia o de alguna especialidad que estemos realizando a futuro cuando ya estemos trabajando como médicos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el producto de desecho del que estuvimos hablando? El producto de desecho del metabolismo de los aminoácidos, el amonio, NH4, y el amoníaco también. ¿Bien? Pero principalmente el que nos va a generar problema es el amonio. Acuérdense, NH4. Este va a ser altamente tóxico para el sistema nervioso central, por lo cual nuestro cuerpo tiene múltiples sistemas o formas de defenderse de este efecto tóxico que va a tener. Bien, va a tener, por ejemplo, la síntesis de glutamina, la síntesis de glutamato, va a tener también por excelencia el ciclo de la urea y obviamente la excreción a nivel renal de estos metabolitos tóxicos. Bien. Esto también está muy a modo de resumen, más que nada para que lo tengan a mano la información rápido. Acá, acuérdense, como estuvimos hablando, es muy importante tener glutamato para poder generar glutamina. Bien, ¿por qué? Porque la glutamina es la que se va a encargar de cargar a lo que es el amonio o el amoníaco, según sea el caso, en un compuesto no tóxico y que pueda transportarse por nuestro organismo generando el menor daño posible. Bien. En este caso, para la síntesis de glutamina, acuérdense, necesitan glutamato sí o sí y necesitan ATP y magnesio. ¿Cuál va a ser la enzima clave entonces? Glutamina sintetasa. Pregunta trampa que les pueden llegar a hacer, les pueden llegar a poner cuál es la enzima clave en la síntesis de glutamina.
les pueden poner glutamina sin tasa y glutamina sin tetasa. En este caso, esto es más un tema de nomenclatura, del tema de enzimas, que lo tienen que manejar bien también. Tienen que poner glutamina sin tetasa. ¿Por qué? Acuérdense, sin tetasa quiere decir que necesita de ATP para funcionar. Es decir, que genera un gasto de energía. Y en cambio, sin tasa es aquella que no genera gasto de energía. ¿Bien? Así que acuérdense, la enzima clave es glutamina sin tetasa. ¿Por qué? Porque genera gasto de energía a partir de la reacción con glutamato. ¿Ok? Y bueno, también como pueden ver acá, necesita magnesio y necesita de nuevo ATP para funcionar. ¿Cuál es entonces el resultado final de toda esta reacción? La síntesis de glutamina. ¿Qué va a hacer la glutamina? Como les había dicho, transportar amoníaco de forma segura en la sangre o relativamente segura en la sangre. Después, eso cuando llega a los riñones, generalmente hay una enzima que se llama glutaminasa, que está también presente en el hígado, pero esta es muy importante a nivel del riñón. Bien. A nivel renal está la glutaminasa, que como pueden ver acá, va a generar glutamato, de nuevo, a base de glutamina, es decir, la va a desarmar. Y nos va a dejar por un lado el glutamato para hacer otra reacción de estas y nos va a dejar el amoníaco y el amonio. Por eso no sé si en algún momento seguramente les pasó que el olor a orina que lo sintieron es como un olor así fuerte, penetrante, como amoníaco. Bueno, es en realidad todos estos desechos, es amonio y es amoníaco puro. ¿Por qué? Porque los líquidos de la orina se pueden diluir y se pueden evaporar y desaparecen y no queda rastro, pero el amonio y el amoníaco no. Entonces ahí ya tenemos una explicación de por qué la orina tiene ese olor amoníaco, ¿bien? Y es nada más y nada menos que el desecho este, ¿bien? ¿Quedó claro esto, chicos? Lo del glutamato, la glutamina, la función, para qué lo necesitamos, las enzimas. Sí. Bien, buenísimo. Desaminación oxidativa del glutamato, de eso es más para final, no es, digamos, la vía como de elección, pero la que sí les pueden preguntar sí o sí, la que tienen que conocer bien es esta, es la del glutamato, la síntesis de glutamina a base de glutamato. Esa es una de las vías, pero acuérdense, la vía clave para deshacerse del efecto tóxico del amoníaco y el amonio es el ciclo de la urea. Como pueden leer acá, es la vía metabólica esencial del hígado. No se va a realizar en ningún otro lado que no sea el hígado, ¿bien? Y esto a su vez va a tener una relación importante con una enfermedad que la vamos a ver más adelante. Les voy a dar un pantallazo así como para que puedan ir relacionando la parte clínica con la parte bioquímica. Y bueno, tienen que saber que el 80% del amoníaco se va a generar, o sea, se va a convertir en urea en el hígado nuevamente, ¿no? Para la eliminación segura. Esto anótenlo, márquenlo, cuáles van a ser los elementos o reactantes principales, los movilizadores: amoníaco, dióxido de carbono y aspartato. Lo tienen que marcar sí o sí, ¿bien? Esto anótenlo porque les van a preguntar. Otras características importantes que tienen que saber del ciclo de la urea y que los tienen que manejar es que solamente va a ocurrir en mamíferos y exclusivamente en el hígado, como ya lo estuvimos mencionando. Elimina sí o sí el nitrógeno tóxico o los elementos nitrogenados tóxicos en forma de urea, que es la forma no tóxica. Inicia, esto también es muy importante, inicia en mitocondria y finaliza en citoplasma. Esto también es pregunta de examen, esto se los tendría que haber marcado en rojo, bueno, no lo hice, pero esto márquenlo, anótenlo. El principal regulador de todo el ciclo de la urea es la enzima carbamil fosfato sintetasa tipo 1. Eso anótenlo porque se los van a preguntar seguramente y lo tienen que saber para integración y regulación. ¿Bien? Anótenlo, carbamil fosfato sintetasa es la reguladora del ciclo de la urea. ¿Bien? Otra cosa que también tienen que saber es que el aspartato, este compuesto, va a aportarle un grupo amino a este ciclo y va a ser fundamental para el funcionamiento. Y eso lo vamos a ver con la interrelación entre ciclo de Krebs y ciclo de la urea, que también es importante. Y bueno, como ya estuvimos hablando, el producto final es la urea que se va a excretar por orina. Esto también anótenlo, que es importante. Tiene un gasto energético muy elevado. Se gastan 3 ATP o 4 enlaces de alta energía.
Eso sí, anótenlo porque se los van a preguntar. Eso lo preguntan siempre. Lo preguntan en los evaluativos, lo preguntan en los parciales, lo preguntan en los finales. Así que bueno, anótenlo. Bueno, también nuevamente, como ya les venía explicando, lo puse muy condensado como para que lo tengan rápido a mano con lo más importante, pero el ciclo de la urea va a tener 5 fases. Bien, la fase 1, que es la fase limitante de todo este ciclo, es decir, la que va a controlar cuánta urea se va a generar en el organismo, es la formación de carbamoilfosfato. ¿Ok? Esta es la primera fase. A ver, ahí está. La formación de carbamoilfosfato. ¿Dónde ocurre? En mitocondria. Pregunta de examen. ¿Qué va a ocurrir en esta fase? El dióxido de carbono proveniente del ciclo de Krebs, ahí tienen otra pregunta de examen, ¿de dónde viene el dióxido de carbono del ciclo de la urea? Del ciclo de Krebs. Entonces, el dióxido de carbono va a reaccionar con el amoníaco tóxico, que va a provenir de la degradación de los aminoácidos, a partir de la enzima carbamoilfosfato sintetasa. Bien, como podemos ver acá, se hace la reacción. Tenemos el dióxido de carbono más el amoníaco tóxico. Se gastan 2 ATP y necesita, acuérdense, magnesio. Y también necesita otro cofactor especial que se llama N-acetilglutamato. Bien, entonces cuando tenemos toda esta reacción que termina, vamos a tener el carbamoilfosfato como tal. Bien, y como pueden ver acá, acá está el elemento tóxico. Posterior a la formación del carbamoilfosfato, vamos a tener la formación de la citrulina, que es otro aminoácido que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos síntesis de proteínas como tal. Este paso también va a ocurrir en la mitocondria y va a constar de una condensación o la transferencia del carbamoilfosfato al aminoácido ornitina. Como pueden ver acá, ¿ven? Tenemos el carbamoilfosfato por un lado, que interacciona con la ornitina, y la enzima clave, en este caso, se va a llamar ornitina transcarbamilasa. ¿Ok? Entonces, del producto de unión entre carbamoilfosfato y ornitina, a través de esta enzima, vamos a tener el aminoácido citrulina. Les pueden llegar a preguntar qué tipo de partícula o de biomolécula es la citrulina. Ustedes tienen que poner que es un aminoácido. No es de los más convencionales, pero sepan que existe. Bien. Posteriormente, una vez que ya tenemos esta citrulina, tenemos que formar arginino succinato. Bien. Primera cosa importante que tienen que saber de esto, la citrulina tiene que salir de la mitocondria. Tiene que llegar a lo que es el citoplasma de la célula. Bien. Acuérdense, las primeras 2 fases son dentro de la matriz mitocondrial y las siguientes son en el citoplasma de la célula. Bien. Del hepatocito, que es la célula del hígado. Bien. Acá lo que tienen que saber es que la citrulina, como les había dicho, les repito, el aminoácido citrulina va a interaccionar con aspartato. Bien, con el aminoácido aspartato. Acá, por acción de la enzima arginino succinato sintetasa, con gasto de ATP y con uso de cofactor de magnesio, vamos a generar arginino succinato. Bien, ¿por qué es importante que se genere, que actúe, digamos, lo que es el aspartato? Que si volvemos un poco, acuérdense, es uno de los alimentadores del ciclo, es decir, que si esto no está, no se puede llevar a cabo el ciclo. ¿Por qué es importante el aspartato? Porque nos contribuye con un grupo amino extra para formar la urea. Bien, ya vamos a ver que la molécula de urea tiene 2 grupos aminos. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, sigamos entonces. Una vez que ya tenemos el arginino succinato y que ya tenemos la interacción entre las enzimas y que ya está obviamente desde la fase anterior en el citoplasma, tenemos que formar arginina. Como les digo, bueno, esta reacción se da en citoplasma y acá interviene una enzima que es la arginino succinasa. Es decir, es una enzima que va a escindir este compuesto, lo va a romper en 2 compuestos más pequeños. ¿Cuáles van a ser estos compuestos? Fumarato, que va a tener relación directa con el ciclo de Krebs, y arginina. Bien, y acá volvemos a tener arginina.
Posterior a eso ya podemos tener lo que es finalmente la formación de la urea. Bien, es facilita la reacción. Arginina, tenemos la arginina, por acción de la enzima arginasa y el agua del medio, tiene que haber sí o sí agua en el medio, líquido, se produce la hidrólisis de esta parte de la molécula y acá ya tenemos la molécula de urea, que no es tóxica, ¿bien? Como pueden ver es una molécula simple, tenemos lo que es carbono, un doble enlace, una doble ligadura con oxígeno, que es un grupo ceto, y tenemos los dos grupos amino, ¿bien? Que le van a neutralizar la toxicidad a este compuesto, ¿ok? Y de ahí ya entonces el resultado de la degradación de la arginina va a ser urea, por un lado, que es la que se va a eliminar, y la ornitina, que va a dar inicio de nuevo a lo que es el ciclo de la urea, ¿bien? Esta es una imagen que es sacada del libro, más que nada para condensar lo que es la unión entre ciclo de Krebs y la unión entre ciclo de la urea. Esto lo vamos a empezar viendo desde este lado, desde el lado derecho. Acuérdense, amoníaco, dióxido de carbono, acá es donde tenemos el gasto de ATP para formar el carbamil fosfato. Acuérdense, después se da la otra reacción con la intersección de ornitina, se genera citrulina, sale de la matriz mitocondrial, se encuentra con el arginino succinato, que viene de la degradación de aspartato, del ciclo de Krebs, ¿ven? El aspartato del ciclo de Krebs también sale de la matriz mitocondrial, y acá es donde se encuentran, ¿ven? Entonces, acuérdense, aspartato, citrulina, arginino succinato. Cuando ya tenemos la arginina, y por el agua del medio ya tenemos la urea. Más que nada lo que quiero que se lleven es esto, la interacción esta. Sí o sí necesitamos el aspartato, acuérdense, es un alimentador, no se lo vayan a olvidar, porque si no tenemos esto, no vamos a tener ese grupo amino extra que necesitamos para generar la urea. Entonces el ciclo de la urea no se va a llevar a cabo y por tanto va a seguir habiendo toxicidad y vamos a tener manifestaciones clínicas. Bien, ¿quedó claro más o menos esto, chicos? Relación entre ciclo de la urea y ciclo de Krebs. Sí, sí se entendió. Bueno, chicos, a ver, ya nos queda poco. Bueno, y ya para terminar, como les había dicho que este tipo de metabolismo en general tiene mucha relación con patologías, hay algunas que sí las tienen que conocer. Esto no es, digamos, necesario que se lo aprendan así al pie de la letra para ahora, pero sí les pueden llegar a preguntar alguna cosa básica. Acá vamos a ver un pantallazo general, no vamos a ver ni tratamiento, ni vamos a ver factores de comorbilidad, ni pronóstico, ni ninguna cosa rara, porque no es digamos, la finalidad de la clase ni de la materia, pero sí tienen que saber que hay algunas enfermedades que las tienen que conocer, ¿bien? Aunque sea clínicamente, un poco. La primera que ustedes tienen que conocer, que les tiene que llamar la atención, es la alcaptonuria. Este va a ser un trastorno hereditario que va a entrar en la clasificación de los trastornos metabólicos innatos. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño nace prácticamente con eso y que tiene una deficiencia en alguna de las enzimas degradadoras de algún aminoácido. Bien. En este caso, estos pacientes con alcaptonuria, lo que les tiene que llamar la atención es esto. La alcaptonuria como tal es una orina de color así negro o de marrón oscuro. Bien. ¿Por qué? Porque esta orina va a tener un ácido, va a tener una sustancia ácida que se va a llamar ácido homogentísico. ¿Bien? ¿De dónde proviene este ácido? Del metabolismo fallido de tirosina y fenilalanina. ¿Bien? Como es una persona que nace sin las enzimas capaces de degradar estos dos aminoácidos, el metabolismo falla y entonces tirosina y fenilalanina, fermentan y generan esto, el ácido homogentísico, que es el que va a generar todas estas manifestaciones. Bien, esta enfermedad no tiene mucha clínica, por las dudas clínicas, a partir de ahora, cuando hablemos de medicina clínica, clínicas son todas aquellas manifestaciones que va a tener el paciente de alguna enfermedad o de algún proceso patológico. ¿Bien? En este caso, la alcaptonuria no suele dar mucha clínica en forma de síntomas, suele generar artritis, es decir, dolor articular, a nivel de la columna que tiende a empeorar con el tiempo, con el paso de los años.
pero acá como pueden ver lo que más les tiene que llamar la atención en un paciente que puede no tener esto, pero es el colorido oscuro, tanto de las orejas como de la cara y de los ojos, ¿bien? Lo que sí o sí siempre va a tener, porque esto puede no estar presente, como les digo, pero lo que sí o sí siempre va a tener es la alcaptonuria, ¿bien? Entonces, si por ejemplo en algún momento están en la guardia y les consulta un paciente que dice que está orinando negro, de color así negro, 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 muy negro, ustedes en lo primero que tienen que empezar es en una alcaptonuria. Otra cosa importante que tienen que saber es que la alcaptonuria, si bien la persona nace con una falla en el metabolismo de estos dos aminoácidos, tirosina y fenilalanina, generalmente debuta en la edad adulta, la enfermedad. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Más o menos. ¿Alguna pregunta? Duda es común, pero no tanto. Pero esta sí es común. Y esta sí o sí la tienen que conocer, es muy importante. La fenilcetonuria también es un trastorno innato del metabolismo en el cual el bebé, el paciente, no va a poder metabolizar el aminoácido fenilalanina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque van a carecer de la enzima fenilalanina hidroxilasa. ¿Bien? Que es, acuérdense, es clave para la hidroxilación, la marcación del aminoácido y la degradación posterior. ¿Mm? A diferencia de la alcaptonuria, en esta el bebé tiene mucha clínica. Tiene mucha clínica y generalmente el bebé nace y a las horas debuta con esta enfermedad y es grave. ¿Bien? O también puede ser que ya nazca con algún trastorno, como por ejemplo es la microcefalia, es decir, la cabecita chiquita. ¿Mm? Miren, clínicamente el bebé que va a presentar la piel clara, los ojos claros y el cabello claro, acompañado generalmente de microcefalia a nivel del nacimiento. También puede tener en las primeras horas de vida temblores y convulsiones. Y a medida que crece el niño, lo que nos va a poner en evidencia este trastorno es el retraso de las habilidades mentales y sociales. ¿Bien? Generalmente suelen ser niños que pueden, por ejemplo, tener 5, 6, 7 años o más y no hablar bien o no tener la capacidad de relacionarse con los compañeros de la escuela, por ejemplo, tienen dificultades para el aprendizaje, en algunos casos pueden llegar a tener dificultades para caminar, pero bueno, creo que más o menos se va entendiendo. Esta sí se puede detectar fácilmente al nacer, de hecho es una de las, ustedes van a ver en los años siguientes que existe lo que es el tamizaje neonatal, que es al bebé que le sacan sangre del talón y le hacen una prueba, es para detectar una serie de enfermedades que son complicadas para el bebé, y bueno, entre esas se encuentra la fenilcetonuria. ¿Bien? En este caso, como el paciente no puede degradar lo que es el aminoácido, y el aminoácido es el que genera daño, ¿cuál puede ser un probable tratamiento o que ha demostrado que le hace mejor al paciente? Es una dieta libre de fenilalanina. Nada más. Lamentablemente no podemos hacer mucho todavía por estos tipos de pacientes. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Sí. Bien. Alcaptonuria, entonces, y fenilcetonuria son relativamente poco comunes, pero las tienen que saber. Ahora, las que sí o sí tienen que saber, que son dos muy importantes, y estas sí tienen una relación clínica en serio con todo el proceso de fallo hepático y de ciclo de Dorea, y ya van a ver por qué, es primero encefalopatía hepática o coma hepático y síndrome urémico. Bien, a ver, encefalopatía hepática tienen que conocer a grandes rasgos que se va a producir por un fallo a nivel metabólico en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un fallo a nivel metabólico en el hígado, ¿qué va a fallar también por ende? El ciclo de la urea. Función principal del ciclo de la urea, acuérdense, hacerse cargo de los efectos tóxicos del amonio y el amoníaco. Entonces, si el paciente tiene una falla hepática importante, de a poco se va a ir intoxicando solo con amoníaco. Y si ustedes recuerdan, les comenté que el amoníaco y el amonio son muy tóxicos a nivel del sistema nervioso central. ¿Bien? Entonces, de ahí viene el nombre de la enfermedad. Encefalopatía, para que nos entendamos entre todos, es un trastorno a nivel del encéfalo, como dice su nombre. Y hepático es la relación que va a tener
el fallo hepático con el daño cerebral. Bien, de esto no me interesa mucho que indaguemos en cuestiones clínicas. Lo que sí me interesa que se lleven para el estudio es que el fallo hepático condiciona el ciclo de la urea. Si condicionamos el ciclo de la urea, vamos a tener efectos tóxicos. Esos efectos tóxicos van a repercutir en el encéfalo. ¿Y cómo van a repercutir esos problemas y esos signos de intoxicación en una persona, en un paciente? Principalmente en cambios en los patrones del sueño, cambios en la personalidad o en los estados anímicos, mala concentración o una deficiente capacidad de discernimiento, es decir, el paciente de a poco no va a entender lo que se le está diciendo o va a actuar de forma anómala. Puede también tener movimientos anormales o temblores, por ejemplo, por daño en los nervios ya más periféricos. Puede tener una desorientación, que eso es característico de la encefalopatía hepática, y en casos ya muy graves, muy severos, que generalmente son pacientes que tienen el hígado que ya no funciona lamentablemente y no lo podemos recuperar, puede haber ya lo que es pérdida de conciencia y coma. Acá en el dibujo, que vemos acá a la derecha, dice, no se alcanza a ver bien, pero dice fase 1, que acá es donde empiezan a haber cambios de personalidad, y es todo, bueno, lo que les dije, cambios en el patrón de sueño, cambios en la personalidad. Generalmente cuando progresa está lo que se llama signo de fascia, que es que el paciente literal se puede hacer como caras así raras sin darse cuenta, y después a medida que eso va progresando, empieza a haber, por ejemplo, letargo, que es el paciente que está cansado, temblor muscular. A medida que sigue avanzando, ya tenemos trastornos más graves, desorientaciones, el paciente que está perdido todo el tiempo, es el paciente que generalmente simula una demencia, es decir, no conoce a los familiares, no conoce a los médicos que lo están cuidando, pierde la memoria cada rato. ¿Bien? Y ya en la forma más grave de esta enfermedad, ya es el coma. El coma hepático, generalmente cuando el paciente ya cae en coma, eso quiere decir que el daño a nivel nervioso es muy severo. Entonces, lamentablemente, es un paciente que tiene muy mal pronóstico. La mayoría de los pacientes que llegan a esta fase, a la etapa 3 de encefalopatía hepática, lamentablemente fallecen y no hay mucho por hacer, por lo menos por ahora, o acá en La Rioja, lamentablemente no hay mucho por hacer. Entonces, vamos de vuelta. Lo que me interesa de todo esto que se lleven es cómo hacemos el nexo bioquímico con lo que vieron ustedes de ciclo de la urea, con cómo repercute en una enfermedad real, en algo grave que podemos llegar a ver todos en la guardia. Yo, por ejemplo, en el ciclo clínico, ya que estoy en 5º año, terminando ya casi, tuve la posibilidad de ver a 2 pacientes con encefalopatía hepática. Uno era un paciente que era alcohólico,